buenas a todos, bienvenidos al canal del Cambio de Guardia. Como sabéis, me encuentro en la Ciudad de México y estoy haciendo una conexión con una buena amiga que se encuentra en Israel. Ella es Sisi Emperatriz y como un contexto que os doy para que sepáis quién es, ella es abogada, es diplomática pública y es, en vez de creadora de contenido, creadora de contexto, que es algo que me hace mucha gracia y me hace especial ilusión. Comunicadora, informadora, analítica y sobre todo divulgadora de lo que está pasando en Israel, país de los judíos, a día de hoy, 29 de abril de 2026. Sí, ¿qué tal estás, amiga? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti por pasarte por el canal. Ahora ya voy a cambiar, ya no me voy a reír tanto y voy a hablar de algo que ha pasado esta mañana en Londres. Norte de Londres, ataque de un enajenado mental contra dos personas de la comunidad judía que han perdido la vida y ya las autoridades inglesas han dicho que esto se trata de un ataque terrorista. ¿Cómo lo ves? Sí. Lamentablemente no me sorprende. Cuando los medios de comunicación y los políticos, en su afán de ganar votos, necesitan demonizar a Israel permanentemente, cuando necesitan vender que todos los males del mundo están en un país de 22.000 kilómetros cuadrados y poco más de 10 millones de habitantes. Hay 15 millones de judíos en el mundo. Cuando logran que en determinadas mentes bastante limitadas el mensaje sea los judíos son los malos, Israel es el cáncer del mundo, cualquier persona que tenga un pequeño cortocircuito neuronal lo que hace es atacar a los judíos que según creen son los causantes de los males del mundo. Las personas que podemos pensar entendemos que es ridículo este planteo. Y como digo siempre, no nos tienen que creer ni a vos ni a mí. Es simplemente entender la superficie que ocupamos, cuántos somos y cuánta influencia podemos tener. Pero personas que están apenas desequilibradas lo que hacen es, sienten que van a hacer justicia por mano propia. Y nosotros lo venimos diciendo. La violencia que se inicia en las redes sociales de manera verbal y que vos y yo padecemos permanentemente, nunca termina en las redes sociales. Siempre va a haber algún idiota útil capaz de ejecutar un acto terrorista y esto es exactamente lo que ocurrió. Pero, amiga, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y antes hablamos fuera de cámara que al final siempre hay unas, no sé si llamarlo élites, pero unas mentes pensantes que están detrás de estos ataques, ¿no? Yo te decía que a mí me divierte mucho provocar a los antisemitas. Entonces, mi manera de provocarlos, por ejemplo, les digo Israel el país de los judíos y los pone, pero como los altera terriblemente. Y me encanta referirme a los antisemitas como amebas mononeuronales y cualquier persona que sepa algo de biología me va a decir todas las amebas son mononeuronales. Yo digo que para ser antisemita necesitas ser un mentiroso, indefectiblemente, porque si no sos un mentiroso no puedes ser antisemita, pero además los antisemitas de bajo pelo con los que tenemos nosotros contacto habitualmente son personas que son fácilmente influenciables. Son personas que necesitan aferrarse a este concepto de la demonización de Israel. Estos son fácilmente manejables. Los antisemitas inteligentes, los que manejan a las masas, son a los que nosotros nos vemos, son los que se ocultan, son a los que no tenemos acceso, pero entiendan perfectamente la psicología de estas personas que yo digo que son básicamente mentirosas, desinformadas, envidiosas, fracasadas, frustradas, probablemente hayan sufrido de bullying en el colegio. Y es muy fácil hacer que este tipo de personas de pronto, que estaban solas en el mundo, en este momento, sientan que pertenecen a un grupo y pertenecen al grupo de los antisemitas, en donde lamentablemente, a partir de la masacre del 7 de octubre, cuando nosotros fuimos agredidos, cuando 1.200 personas de las nuestras fueron asesinadas y más de 250 secuestradas, a partir de ese momento se les permitió ser antisemitas, porque antes ser antisemita se ocultaba, estaba de alguna manera mal visto, como estaría mal visto hoy ser racista. Hoy nadie entraría a un restaurante y se animaría a gritarle a una persona de color o a una persona
gay. No obstante lo cual, están habilitados para ser antisemitas. Están habilitados para entrar en un restaurante y que personas que están hablando en hebreo sean expulsadas del restaurante. Los dueños del restaurante no se meten, el resto de los comensales no se meten, porque ser antisemita se puso de moda. Sí, sí, me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble. De hecho, antes también lo hablábamos y tú me comentabas, lo que me parece incluso más increíble es que estos hechos como el que han pasado, como lo que ha pasado esta mañana en Londres, no se den más frecuentemente. Absolutamente. Pero Absolutamente, porque además sabes que es altamente probable, primero van a decir que esto siempre termina siendo así, que eran dos loquitos, dos enajenados. Bueno, claramente no necesitas ser un psicólogo ni un psiquiatra para darte cuenta que una persona antisemita que ejecuta un acto de violencia es una persona desequilibrada. Yo te diría que hasta los antisemitas son personas desequilibradas porque, como digo siempre, imagínate si vos odiases a las tortugas pero toda tu vida girase en hablar mal de las tortugas. O sea, algún desequilibrio tenés. Enfócate en tu vida y en tu propio bienestar en lugar de estar mirando todo el tiempo lo que hace ese grupo que a vos te produce tanto rechazo. sí. Ahora bien, una vez que la violencia está permitida y me van a decir, bueno, eran dos desequilibrados, probablemente sean estas células que están desparramadas, que en estos grupos se incentiva, mirá lo que hicieron los judíos. Mira, vamos a pensarlo de la otra manera. Yo estoy 100% segura que el Ejército de Defensa de Israel, que yo lo considero el ejército más moral del mundo, no cometió un genocidio en Gaza. Y como digo siempre, si nosotros hubiésemos querido cometer un genocidio, lo hubiésemos cometido el 8 de octubre del año 2023, tirábamos una bomba en Gaza y nos evitábamos la muerte de nuestros propios soldados, que como digo siempre son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros maridos y nuestros hermanos. No se hizo un genocidio en Gaza. De hecho, las cifras de Gaza demuestran que no se hizo un genocidio, las cifras dadas por Hamas. Hamas ahora habla de 70.000, 75.000 muertos. Eso no es un genocidio, eso es una guerra. Una guerra que no empezamos nosotros. Ahora bien, imagínate que a vos te quieran vender el discurso del genocidio en Gaza y vos el genocidio lo compres. De pronto, todas las víctimas son mujeres y todas las víctimas son niños y en ningún momento te cuestionás cómo puede ser que sean todas mujeres y sean todos niños, excepto que los terroristas los hayan utilizado de escudos humanos. Pero vos te crees que en realidad Israel asesinó niños. Vos lo que haces, te consideras una persona de bien y moralmente superior, y lo que vas a hacer es ir a hacer justicia por mano propia. Porque decís, entonces yo asesiné a un judío y ya me siento un poco menos mal. Y vuelve a pasar lo mismo. El atentado fue en Londres, o sea, ni siquiera fue en Israel. Estamos culpando a dos judíos que estaban cerca de un templo, que se los detectó porque tenían una kipá, de lo que hace el gobierno de Israel. Que esto no ocurre en ningún lugar del mundo, porque nadie hubiese atacado a un ruso, a un ucraniano o a un norteamericano durante la guerra de Afganistán. No obstante lo cual, los 15 millones de judíos del mundo, de pronto, somos todos responsables de lo que decide un gobierno en Israel. ¿Vos entendés el nivel de locura del razonamiento? Es una paranoia total. Es una paranoia bestial. Tú imagínate que yo ahora mismo, por estar aquí en Ciudad de México, se me empezase a culpar por las cosas que hicieron mis antepasados hace 600 años. Exactamente. O, mira, no tengo que irme tampoco, amiga, no tengo que irme tampoco tan lejos. Me voy a lo que está pasando actualmente en mi país, que tenemos este gobierno nefasto, este gobierno que está acusado por casos de corrupción. Tú imagínate que yo fuera a pagar al supermercado aquí en Ciudad de México y alguien me dijera, oye, echadle un ojo a esa persona que es español que puede robar, porque, Exactamente. porque su gobierno es un ladrón. Es ridículo. Eso solamente te va a pasar con Israel y con los judíos. Vos fíjate que fueron, a ver, ¿te acordás del episodio del avión en España, de los niños que bajaron del avión? Hubo un episodio similar que tuvo mucha menos trascendencia de niños franceses que tenían kipá. Niños que estaban en Francia, judíos, que eran odiados simplemente por ser judíos y fueron sacados de un parque de diversiones. Niños que son bajados de un avión por ser judíos. Es ridículo.
Al punto tal, es ridículo, que cuando los palestinos se infiltraron en Israel el 7 de octubre del año 2023, como a los palestinos se los infantiliza todo el tiempo, en todo momento se intentó hablar de los inocentes palestinos. Y si vos me preguntás a mí si hay inocentes palestinos, te voy a decir que no lo sé, porque nunca estuve en Gaza. Pero te puedo decir que todos los secuestrados que fueron liberados te dicen que no hay inocentes y que fueron hambreados por mujeres, que fueron golpeados por niños que comían delante de ellos cuando ellos estaban famélicos. Porque a diferencia de lo que ocurre con los judíos, en donde de pronto todos los judíos somos culpables de todo, como necesitan tanto demostrar que los palestinos son inocentes, lo que te van a decir es los pobres palestinos que hacen el juego inverso. O sea, ¿qué pobres palestinos? Los que entraron, los médicos que asesinaron a judíos en los hospitales, los periodistas que tenían a judíos secuestrados. O sea, ¿de qué pobres palestinos me están hablando? Lo que ocurre, y esto es lo que veníamos hablando, es que hay mucho dinero de propaganda puesta del otro lado, muchísimo dinero. Qatar tiene muchísimo dinero. Existen medios como Al Jazeera. Al Jazeera es un medio que por ahí la gente no lo sabe. Tiene unas noticias en árabe, distintas son las noticias en inglés y distintas son las noticias en español, porque en árabe dicen la verdad, pero luego dibujan todo el resto que tienen que dibujar, como hizo Qatar poniendo dinero en las universidades norteamericanas. El sistema es tan perverso e Israel hace tan poco por desarmarlo que entonces nos encontramos con que todo el mundo compra esta propaganda. Un detalle, solamente un inciso, para hablar del tema de Gaza. Por ejemplo, la gente no es muy consciente de los apoyos que tienen a nivel poblacional el grupo terrorista de Hamás, que es más del 70% de la población. Según los últimos informes que he estado mirando, estamos hablando de un 60-70% de aprobación a nivel de, ya no solo del balotaje de elecciones, sino apoyo en las calles. O sea, que a la gente le parece bien las decisiones que toma este grupo terrorista que tiene secuestrado al otro 10-20% de la gente que vive en Gaza, lo cual me parece increíble. Y otro apunte también que desmonta la mentira de la palabra G que ha llevado a cabo supuestamente o presuntamente el Estado de Israel, es que el otro día, no sé cuándo ha sido, hace unas semanas, salieron las cifras que estaba dando Hamás de indemnizaciones, pensiones que iban a pagarles a las viudas de todas las personas que habían muerto en Gaza en estos 3 años. Y creo que las cifras eran tan bestias que se asemejaban mucho a las cifras que estaba dando Israel de muertos en el conflicto que eran terroristas. Mira, yo te voy a contar varias cosas. La primera es, dice Hamás que la cantidad de muertos es 70.000 y van a indemnizar a 50.000 viudas, con lo cual ahí ya tenés un número. Hay 50.000 terroristas porque van a indemnizar a 50.000 viudas, con lo cual las víctimas son 20.000, que es una pena que haya 20.000 víctimas, pero es una guerra. El promedio, el ratio en la guerra de Gaza es 1-1. Un civil, un terrorista, que es un ratio bajísimo para una guerra urbana, que es una guerra sumamente compleja. Segundo dato, a veces queremos fingir demencia y mirar para otro lado. ¿En serio creemos que Hamás no es la población de Gaza? ¿Qué creemos que es Hamás? Hamás son los docentes, son los directores de colegio, son los médicos, es el personal de la salud. A ver, no es tan fácil diferenciar a Hamás de Gaza, de la población civil. Pero yo voy a dar un dato que es relevante. Los niños en Gaza son educados desde hace décadas para odiar a los judíos. Al punto tal, y yo he tenido acceso a estos libros, que a los niños les enseñan matemática. Por ejemplo, si yo ingreso en Israel y mato a 20 judíos y hay 50 judíos, ¿cuántos judíos me queda por matar? Si a vos desde muy chiquito te enseñan que hay que odiar al judío, si a vos desde muy chiquito te enseñan que vos vivís en campos de refugiados
por culpa de los judíos. Si a vos te enseñan mal el Nakba y no te explican que en 1948 existía la posibilidad del Estado árabe y el Estado judío, y los judíos se conformaron con el pequeño país desértico sin ningún tipo de recurso natural mientras los árabes atacaron a los judíos, y que en lugar de todo el dinero que recibieron hacer infraestructura, lo que hicieron túneles, pero del otro lado ves que vos vivís en carpas y que los judíos cada vez tienen más recursos. Estás educando a gente para odiar permanentemente. Si a vos te enseñan que es bueno ser un mártir y que es un honor convertirte en un mártir, vos vas a querer ser un mártir. El 7 de octubre hubo un adolescente que entró en Israel y que llamó a sus padres por teléfono diciéndoles que había asesinado a decenas de judíos con sus propias manos y que estaba sumamente orgulloso y lo felicitaban su mamá y su papá. Entonces, cuando yo hablo de los niños de Gaza, y esto me ha generado infinidad de problemas en las redes sociales y me tiene absolutamente sin cuidado, y yo digo, ¿cuáles son los niños inocentes de Gaza? ¿Habrá niños inocentes en Gaza? Probablemente los haya antes de escolarizarse. Una vez que fueron escolarizados, es poco probable que no sean parte del terrorismo. Y como digo siempre, terrorista no es el que tiene un uniforme durante el cese al fuego o cuando entregan el cuerpo de Shiri, de Kfir y de Ariel Vivas. Los terroristas son personas que se visten de civiles y cometen actos terroristas vestidos de civiles e incluso con chalecos de prensa para que luego digan han asesinado periodistas. Bueno, perfectamente puede ser un periodista que también sea terrorista. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, algo que mencionas y que yo he visto con mis propios ojos es la propaganda. Son funciones, no sé si las habrás visto tú, pero yo las he visto con mis propios ojos. Son funciones de fin de año, las típicas funciones teatrales donde los niños interpretan una pieza o una novela. Pues en Gaza lo que están haciendo es interpretar cómo sería la entrada a territorio del Estado de Israel y cómo ejecutan una maniobra militar, ya sea acabando con la vida de personas o secuestrándoles. Y se les ve cómo sacan a personas que están disfrazadas de judíos de casas y se les llevan y cómo la gente les aplaude. En el año 2005, Israel se retiró unilateralmente de Gaza. Se fue. Fue sumamente dramático para Israel y para los israelíes. Pero cuando se fue, dejó toda la infraestructura, dejó los invernaderos, al día siguiente habían destruido absolutamente todo. Israel se retira de la Franja de Gaza de manera unilateral, con esta creencia obviamente errónea y ratificada el 7 de octubre, que si les dejamos todo, ya no nos van a molestar. Los gazatíes, hasta el 7 de octubre del año 2023, ingresaban en Israel a trabajar, con este concepto de si los dejamos ingresar en Israel a trabajar y a visitar nuestros centros médicos, no van a tener necesidad de agredirnos. El problema acá es analizar a la población de Gaza, analizar Medio Oriente desde la mentalidad de Occidente. Acá no es un problema de tierra, vuelvo a decir, Israel son 22.000 kilómetros cuadrados y si cualquiera mira un mapa de Medio Oriente, entiende rápidamente que el problema no tiene que ver con la tierra, el problema tiene que ver con una imperiosa necesidad que tienen de no permitirnos existir. Y hablamos de Gaza, pero podemos hablar de Irán también. A ver, Irán expresamente dice que quieren cometer un genocidio, que quieren acabar con nosotros, mientras la gente fantasea con un genocidio inexistente por parte de Israel. Del otro lado, hay un grupo poderoso que dice claramente que quieren acabar con nosotros y el mundo no lo condena. ¿Por qué el mundo no lo condena? Porque hay mala información, porque por eso a mí me gusta decir que yo soy creadora de contexto, no de contenido. El contenido está en las redes sociales. El contenido está si abrís Google o si abrís ChatGPT. Lo importante es poner el contenido en contexto, es entender qué es lo que está pasando, qué es lo que te quieren vender y por qué te quieren vender eso. Totalmente de acuerdo contigo. Si quieres, en un momento, voy a poner el vídeo, que es el vídeo del ataque, ¿vale? Lo vemos y lo comentamos y ya pasamos a otra cosa, ¿vale? Claro. It is deeply concerning.
O sea, las imágenes son, pero brutales, ¿eh? Brutales. O sea, de la nada, el hombre se saca el cuchillo y adiós. A partir del 7 de octubre del año 2023, que nosotros esperamos que el mundo se solidarice con nosotros, y la solidaridad duró creo que 12 horas, porque a partir de las 12 horas ya nos estaban acusando a nosotros de genocidio cuando nosotros ni siquiera habíamos reaccionado. Nosotros demoramos en reaccionar, nosotros demoramos en entender lo que estaba ocurriendo, porque estaba ocurriendo el peor pogrom desde el Holocausto. Inmediatamente nos empezaron a acusar de genocidio y ni siquiera habíamos respondido. Inmediatamente empezaron a aparecer los pósters de los secuestrados en distintas calles. Londres está islamizada, Londres está perdida. Empezaron a arrancar las fotos de los secuestrados. Nadie arrancaría nunca la foto de un perrito ni de un gatito perdido, pero de la de judíos era permitido arrancar las fotos de niños. Hemos visto las fotos de Kfir y de Ariel, que recordamos porque eran pelirrojos, porque vimos el secuestro de Shiri con los 2 niños en brazos. Digo, no fueron los únicos niños ni secuestrados, ni asesinados, ni metidos en hornos, pero son los niños que podemos recordar fácilmente, son una imagen viviente de esa masacre. Inmediatamente empezaron a aparecer los grupos que hablaban de resistencia. De pronto asesinar a niños en hornos era un acto de resistencia. Y empezaron a hablar de globalizar la intifada. Este atentado es exactamente eso, es globalizar la intifada. Significa ir a matar judíos alrededor del mundo porque son judíos. Y lamentablemente hemos vuelto a un lugar de la historia en donde los judíos creímos que nunca íbamos a volver. Nosotros, mi generación de judíos, realmente creímos que el nunca más era nunca más, y que el mundo había entendido y que el mundo había aprendido. Y hay una cosa que el mundo no aprendió ni entendió. Lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. Pero además, la primera religión fuimos nosotros, después vinieron los cristianos y después vinieron los musulmanes. Para los musulmanes, todos los que no son musulmanes son infieles. Para los musulmanes, ellos tienen la verdad revelada, es la tercera religión, el upgrade de las religiones posteriores. Yo no entiendo cómo Europa no está comprendiendo que los próximos son ellos. Y vos fíjate el nivel de hipocresía, que cuando asesinan cristianos en Medio Oriente, nadie absolutamente dice nada. Sí, sí. ¿Qué es lo que van a hacer los ingleses cuando se den cuenta que no pueden oponerse a este tipo de cosas? ¿Qué es lo que va a hacer España cuando se den cuenta que en todos los barquitos que van llegando a España llegan solamente hombres en edad de combatiente, militar, sumamente musculosos? O sea, porque, a ver, ¿cuál es el plan? Creo yo, en algún momento cometer diversas masacres como la del 7 de octubre alrededor del mundo. Pero hay algo que el mundo no está entendiendo. Nosotros tenemos al Ejército de Defensa de Israel. Cuando comenzó esta guerra con Irán, una de las tantas mentiras que había dicho Irán es que los misiles eran de corto alcance. Llegaban perfectamente a atacar Israel, pero no podían atacar Europa, por ejemplo. Obviamente Irán miente. Los misiles llegan perfectamente a Europa, los misiles iraníes. ¿Saben qué no tiene Europa que tenemos nosotros? Los sistemas de defensa. ¿A dónde van a correr los europeos cuando Irán quiera tomar todo? Cuando el Islam sea lo que fue del Islam y lo que va a ser del Islam. Yo creo que si no se despiertan pronto, están en serios problemas. Y los políticos lo saben. Lo que pasa es que los políticos necesitan de los votos. Entonces aparecen personajes como los que aparecen en Londres, por eso te digo que no me sorprende en lo más mínimo, como lo que le pasa a Pedro Sánchez, como lo que pasa con Meloni. Giorgia Meloni salió a decir que había roto un trato que tenía con Israel. Lo que lo dijo mal, porque lo que no dijo Giorgia Meloni es que el trato el día anterior se había automatizado y ya estaba vigente nuevamente. Pero necesitan del electorado, que es un electorado cada vez más fuerte. Entonces están cayendo en su propia trampa, en una trampa de la que no van a poder salir. Pero es increíble
E inquietante también, amiga, que esto venga de grupos teóricamente conservadores. Porque, si te fijas, Giorgia Meloni no creo que sea una persona de izquierdas. Es una persona supuestamente cristiana, católica, conservadora y muy de derechas. Yo lo que defiendo, lo que intento hacer ver a la gente es que, bueno, obviamente que hay que luchar por la libertad de los pueblos y la dignidad de las personas y hay que respetar al prójimo, evidentemente, por encima de todo. El uso de la fuerza está legitimado cuando te agreden, siempre. Y lo importante es convertir la lucha contra el antisemitismo en la lucha de todos, porque cuando hay una matanza de judíos, la historia nos ha demostrado que los siguientes en ser esclavizados somos... O yo incluso, fíjate, yo no soy ni cristiano, yo ya no soy ni cristiano católico, pero culturalmente yo te puedo decir, yo soy cofrade de una cofradía católica cristiana de mi ciudad donde están mis padres. Pero es que lo que la gente no se da cuenta, no sé si coincides conmigo, es que la lucha contra el antisemitismo es la lucha de todos, porque cuando logran el objetivo de acabar con el pueblo judío, el resto somos nosotros, somos cristianos o ateos, liberales. El dicho dice, empiezan con los del sábado y siguen con los del domingo. Pero, a ver, lo tienen escrito en el Corán. No estamos descubriendo nada que no esté escrito. Está escrito, lo dicen, lo proclaman. Lo que pasa es que no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver. Necesitan ponerse como los caballos para seguir derecho, necesitan aferrarse a su propio relato y a sus propias mentiras. Han dicho los musulmanes extremistas hace mucho tiempo que ellos van a conquistar Europa y no a través de guerra, sino a través del vientre. Y es exactamente lo que están haciendo. Vos fíjate lo que pasa en España, en estos lugares más permisivos, en donde lentamente las cosas empiezan a ser halal, en donde no se puede comer jamón, en donde, a ver, lo están haciendo, es el caballo de Troya, y lo están haciendo perfectamente bien. Pero vos me mencionás a Meloni, que a mí debo decir que me sorprendió y me desilusionó, a diferencia de Pedrito Sánchez, que a mí me gusta llamarlo Pedrito el mentiroso. Pedrito lo que hace es como los magos. Todos los adultos sabemos que no existe el acto de magia. Cuando el mago te quiere hacer creer que esto que tiene en la mano va a desaparecer, lo que hace es te pone el foco en un lugar, en otro lugar, para que vos mires para otro lado. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es sumamente básico, para que no miren sus propios casos de corrupción. Está hablando de Israel y de los judíos, que deberíamos importarle absolutamente nada, para que no pongamos el foco en él. Ahora hablemos de un personaje que a mí me preocupa todavía más. El Papa dice, como ejemplo, que miren cómo podemos convivir todas las religiones, miren lo que pasa en el Líbano. En el Líbano no pueden convivir todas las religiones. Los cristianos del Líbano tienen un serio problema y el Papa lo sabe perfectamente bien. Entonces, si ya tenemos al Papa con este tipo de discurso, ¿qué queda para los políticos? Porque el Papa ni siquiera va a ir a elecciones. Sin embargo, este discurso woke que tanto le gusta a la gente, lo empiezan a repetir en todas las esferas. Sí, sí. Es que es peligroso esto, ¿eh? Es tremendo. Es terrible. Si quieres, podemos hablar también un poco de cómo estás viviendo tú como ciudadana israelí todo lo que ha pasado desde que comenzó el conflicto con Irán hasta día de hoy, que hay una especie de tregua, alto el fuego. Yo no sé muy bien cómo definirlo porque cada vez pasan unas cosas. Abren el estrecho de Hormuz, lo cierran, extienden 2 semanas, otras 2 semanas. O sea, ¿cómo lo vivís en Israel? Mira, nosotros tenemos con otras 2 personas un programa todos los domingos que se llama Viviendo Israel, que sale por las redes sociales. Y siempre nos causa gracia porque antes hacíamos la rutina del programa durante la semana anterior. Y cada vez la hacemos más sobre la hora del programa. De hecho, ya no sabemos qué nombre decir que vamos a hablar ese programa, ese tema, porque todo va cambiando, porque el estrecho de Hormuz se abre, se cierra, se abre, se cierra. Yo te voy a decir qué es lo que pasa con Irán. Irán es la cabeza del pulpo. Es quien alimenta a sus proxies, que son grupos terroristas,
que son los hutíes en el Yemen, que son Hezbollah en Líbano, y son el grupo terrorista Hamas en Gaza. Está financiado por Irán. Irán tiene, además, la posibilidad de tener aproximadamente 10 bombas nucleares. Para conseguir bombas nucleares, vos lo que haces es enriquecer el uranio y conseguir las bombas nucleares, tenés misiles balísticos en donde ponés la bomba nuclear. Irán enriquece uranio. En la guerra de junio, aparentemente, se atacaron lo que se llaman las centrifugadoras, en donde se enriquece el uranio. Se detectó dónde está el uranio enriquecido, pero el uranio enriquecido quedó sepultado. Al momento se cree que Irán tiene 460 kilos de uranio enriquecido al 60%. Es decir, todavía no están en condiciones de hacer una bomba nuclear, ni 10 bombas nucleares, pero demorarían 10 semanas para hacer bombas nucleares. En junio tuvimos la guerra de los 12 días, una guerra que finalizó de manera abrupta porque nuestros aviones estaban yendo hacia Irán y de pronto Donald Trump dijo que los aviones vuelvan ahora mismo y los aviones volvieron ahora mismo y nosotros sabíamos que esa guerra estaba inconclusa. Sí. El 28 de febrero vuelve a empezar una guerra que duró 40 días. En lo personal, ¿cómo se vive una guerra aquí en Israel? Bueno, suenan las sirenas, aparecen los sistemas de defensa que interceptan a los misiles, bajamos a los refugios, vuelvo a decir, nosotros tenemos sirenas, tenemos refugios a donde ir, a diferencia de muchas capitales europeas o de Canadá o de Estados Unidos. En este momento la situación es, hubo un gran deterioro en Irán, no obstante lo cual, los 460 kilos de uranio enriquecido continúan ahí, están sepultados. ¿Es tan fácil sacar de Irán el uranio enriquecido? No, porque imagínense que están en toneles en estado gaseoso, con lo cual no es que pueda entrar un comando norteamericano o israelí a llevarse el uranio enriquecido. ¿Cómo son las negociaciones? Está el estrecho de Hormuz, entre tantas otras cosas que Irán un día dijo lo vamos a cerrar. La República Islámica de Irán tiene serios problemas económicos, tiene una inflación galopante, tiene problemas de recursos básicos, por ejemplo el agua, tiene un régimen extremista de ayatolas que asesina a los propios, que está la policía de la moral que reprime a las mujeres, cosa que no entienden nunca las mujeres feministas españolas, que en ningún momento condenan lo que le ocurre a las mujeres en Irán. De pronto están muy preocupadas por las mujeres de Gaza, pero no les preocupan las mujeres iraníes. Esta guerra no está terminada. El problema es que en este momento estarían negociando el presidente Donald Trump y alguien de la República Islámica de Irán que nadie sabe con precisión quién es. No es el ayatolá, porque fue abatido el primer día de la guerra, no es la cúpula, pero está la Guardia Revolucionaria. Y por otro lado, hay personajes en Irán, como el presidente de Irán, como el ministro de Relaciones Exteriores, como el presidente... Exacto, como el presidente de la legislatura, que parecen personas más moderadas. Pero Irán tiene un serio problema interno en este momento. El problema de este momento y este cese al fuego que vos decís, ¿es un cese al fuego? La verdad es que no tenemos la más mínima idea. Las negociaciones aparentemente no están prosperando. Y no están prosperando porque Estados Unidos dice el estrecho de Hormuz va a permanecer abierto, nos van a entregar el uranio enriquecido, y la República Islámica de Irán, por otro lado, dice no vamos a abrir el estrecho de Hormuz ni vamos a entregarles el uranio enriquecido. Yo creo que es una cuestión de tiempo. En este momento Irán tiene un serio problema con el estrecho de Hormuz, porque ellos cerraron primero el estrecho de Hormuz, pero después se lo cerró Estados Unidos. Y entonces no están pudiendo sacar el petróleo. Y los pozos de petróleo no pueden dejar de producir petróleo de un día para otro, con lo cual ya hemos visto en los últimos días quema de petróleo por parte de la República Islámica de Irán, porque no tienen cómo sacarlo. Ahora, si dejan de tener petróleo, dejan de tener ingresos, porque Irán le vende petróleo, por ejemplo, a China. ¿Qué hacen si no tienen ingresos? Bueno, si no tienen ingresos, no pueden pagarle a los proxies, a los grupos terroristas. Es todo tan incierto, es todo tan difícil de prever. Cuando yo hago entrevistas con personas especializadas en Medio Oriente, especializadas en Irán, nadie se juega para decirme cómo va a seguir este conflicto.
La sensación es que este conflicto no está terminado y que si no lo terminamos hoy, va a ser un problema en los próximos años y nosotros necesitamos por lo menos tener 10 años de tranquilidad con respecto a la República Islámica de Irán. Pero el presidente Donald Trump, en un año electoral, en elecciones de medio término, en un año de mundial, ¿él quiere continuar con este conflicto? Mi sensación es que está en una encerrona y que no sabe cómo salir y que ninguna de las dos partes quiere ceder, porque los dos quieren llevarse la sensación de victoria. Con lo cual, no conozco a ninguna persona que te garantice cuándo y cómo va a terminar este conflicto. Wow. Increíble, ¿eh? Muy. Increíble la exposición que acabas de hacer, amiga. Porque, claro, es verdad que Donald Trump se está jugando mucho, pero Israel se juega mucho más. Hay elecciones en octubre. Israel se juega mucho más que las elecciones porque lamentablemente estamos en una guerra existencial. Porque hay personas que están dudando si Israel tiene derecho a existir. Ajá, claro. Porque así como no se lo cuestionan de Jordania, te van a venir a decir, pero ustedes son una creación de 1948 por la ONU. ¿Por qué tienen derecho a existir? Si no hay ninguna otra religión que tenga un Estado. Entonces nosotros tenemos que explicar cosas tan básicas y elementales como que los judíos no somos una religión solamente, sino que somos un pueblo, que somos un pueblo milenario, que estamos acá desde hace más de 3000 años, que siempre estuvimos mirando a Jerusalén, que siempre rezamos mirando a Jerusalén, y entonces vamos a empezar a hablar de Abraham y de Babilonia y de las expulsiones, y vamos a empezar a explicar que Palestina no es Palestina, que se llamaba Judea y que vino el emperador Adriano, que era un emperador romano, y que el nombre es de los filisteos, y era Siria Palestinae, y el mandato británico de Palestina. Tenemos tanto para explicar, pero a la gente no le importa todo este tipo de explicaciones. La gente te va a decir por qué ustedes van a tener derecho a tener un país. Que no se lo cuestionan a Jordania, que tiene una fecha de independencia en 1947. Que no se lo cuestionan cuando también se dividió la India. O Claro. sea, de Pakistán. A nadie se lo van a cuestionar. Al único que le cuestionan la existencia es al judío. Pero esto es histórico. A nosotros nos ha pasado a lo largo de la historia. La expulsión, el deseo de asimilarnos. Vos sabés que es muy fácil convertirse en las otras dos religiones monoteístas. Uno puede ser cristiano fácilmente, uno puede ser musulmán fácilmente, pero es muy difícil convertirse al judaísmo. Nosotros no queremos evangelizar a nadie, pero aquella persona que quiere convertirse al judaísmo tiene que estudiar probablemente añares, tiene que dar exámenes, no obstante lo cual, se creen con el derecho, con estos libelos de sangre, de demonizarnos, de cuestionarnos si nosotros tenemos derecho a tener un país. Con lo cual vos me hablas de las elecciones. Bibi Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, nuevamente quiere ser primer ministro. Esto es una democracia, es la única democracia en Medio Oriente. Sin embargo, tenemos un primer ministro que lleva décadas en el cargo porque la gente lo elige. Ahora ha salido Lapid y Bennett, que son otros políticos que quieren contrarrestar la fuerza de Bibi Netanyahu, no obstante lo cual, las encuestas acá lo siguen dando como ganador. Sí, sí. Pero te voy a decir esto, si estamos luchando por nuestra existencia, las elecciones este año, no te digo que van a pasar desapercibidas, digo, ni siquiera es nuestro mayor problema ni nuestro mayor drama. Ya, claro, claro. Pero ¿hay alguien en Israel que crea que quizás el primer ministro no es la persona adecuada para seguir llevando estos conflictos adelante en nombre del pueblo de Israel? Hay muchas personas. Nosotros tenemos un dicho que es 2 judíos, 3 opiniones. Sí, sí, sí. Y como en cualquier país del mundo, hay gente que está a favor del gobierno y hay gente que está en contra del gobierno. Y a mí, en lo personal, no me parece sano que una persona se perpetúe en el poder. Sí. Ni siquiera ganando las elecciones democráticamente, porque acá ni siquiera hay acusaciones de fraude. O sea, cuando Bibi Netanyahu gana las elecciones, realmente gana las elecciones. Lo que pasa es que la coalición
de Bibi Netanyahu en este momento es con dos personajes que a mí me parecen nefastos, de extrema derecha, que no siento que nos representen a muchos de nosotros. Bueno, veremos cómo se juegan las cartas en los próximos meses, veremos qué es lo que pasa en los conflictos. No olvidemos que el 7 de octubre del año 2023, quien era primer ministro de Israel, era Bibi Netanyahu. Con lo cual, hay una responsabilidad que yo no puedo quitarle a él, como cabeza de un país en donde te hicieron un atentado terrorista, te hicieron el peor pogrom desde el Holocausto. Fue culpa tuya. Después vos podrás deslindar responsabilidades y decir que tenías una cúpula militar, que tenías inteligencia, no lo sé. Vos eras el primer ministro en ese momento. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente. Pero ya sabes que los políticos esto de asumir responsabilidades no lo llevan demasiado bien. No. Y yo te quería hacer una pregunta en ese aspecto. No lo tenía preparado, pero si puedes contarnos en cómo está el tema de las investigaciones de lo que pasó el 7 de octubre. O sea, ¿se está llevando a cabo algo de forma oficial, algo que sea como una comisión de investigación para esclarecer lo que ocurrió el 7 de octubre? Está muy peleado el tema. Se está intentando conformar grupos de investigación. No es tan sencillo. Hay cierta reticencia por parte de algunos miembros del gobierno en que esto se investigue. Ya. Yo no creo que haya habido dolo ni intención y estas teorías conspiranoicas de gente diciendo fue un autoatentado, esas me parecen bobadas sin ningún tipo de asidero ni de pruebas, son acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Sí creo que hubo culpa, sí creo que se debió prevenir, sí creo que se subestimó a Hamás, sí creo que se creyó que como estaban recibiendo fondos de Qatar, que como estaba el sistema de la muralla que estaba electrificada y demás, bueno, los resultados son evidentes. La masacre se perpetró. Lo que ocurrió, ocurrió. ¿Hay alguien que obró mal? Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Totalmente. No puede ser. No se puede permitir. Claro que no. Hablando de Gaza y del Líbano, una cosa que tenía yo aquí preparada, una noticia de hoy, ¿de hoy? Sí, de hoy. Las IDF han eliminado al jefe del Departamento de Operaciones en la sede de inteligencia militar de la organización terrorista Hamas. O sea, la gente se cree que en Gaza no hay conflicto, pero es mentira. Yo estuve, como sabes, yo estuve en diciembre del año pasado y se estaban oyendo cómo caían bombas. En Gaza pasan muchas cosas. El 50% de Gaza en este momento está bajo jurisdicción del Ejército de Defensa de Israel. Ese es el mejor lugar para los gazatíes en este momento. ¿Y por qué digo esto? Porque en el otro lugar está Hamás haciendo de las suyas. Hamás, el grupo que perpetró la masacre del 7 de octubre, el grupo que utiliza a los civiles de escudos humanos, el grupo que se roba la ayuda humanitaria, en este momento está abusando de las mujeres gazatíes, de las viudas a cambio de comida. Hay denuncias de abusos sexuales, no solo de clérigos en mezquitas, con el aval de Hamás y de las brigadas Qassam, que cuando los padres van a denunciar que en las mezquitas están abusando de los menores de edad, dicen, en el caso de denuncia, nosotros vamos a decir que ustedes son solidarios con Israel y entonces van a desaparecer, sino que además hay denuncias de mujeres diciendo los terroristas están abusando de nosotros. Lo mismo que hicieron con las mujeres judías, lo mismo están haciendo con las mujeres propias. En Gaza siguen pasando un montón de cosas. En tanto y en cuanto la educación de Gaza no se modifique, en tanto y en cuanto alguien no entre a Gaza a sacar a los grupos terroristas, el problema no se va a detener. Yo no sé si vos te acordás cuando fue el cese al fuego con Gaza, el presidente Trump habló de 21 puntos. Ah, sí, claro.
Era gracioso porque estos 21 puntos, si vos leías, había 20. Nunca nadie supo cuál era el punto número 21. Nunca se avanzó. No hubo ningún acuerdo. No obstante lo cual, nadie está hablando de Gaza. Pero históricamente, nadie habla de Gaza, salvo que se pueda culpar a Israel. Cuando yo le digo a la gente, ustedes saben que la franja de Gaza tiene límite con Egipto y Egipto tiene una muralla enorme con alambre de Enorme. púa y no permite que los gazatíes entren, la gente me mira como no entienden absolutamente nada. Cuando yo les digo, ustedes saben que en el año 67, luego de que hubiese una guerra, Israel se quedó con la península del Sinaí y con la franja de Gaza, y en Israel hay una política de tierras por paz, e Israel le devolvió a Egipto la península del Sinaí, que es más grande que todo Israel, con más recursos naturales que Israel, y le quiso devolver la franja de Gaza, y los egipcios astutos ellos dijeron, no, yo te agradezco muchísimo, gracias por el Sinaí, pero la franja de Gaza no. Y en ese momento no había ningún movimiento internacional que dijera Free Palestine, porque cuando los gazatíes estaban bajo el poder de Egipto a nadie le molestaba. Nadie habla de la franja de Gaza, porque la franja de Gaza es una hipocresía, porque a nadie, absolutamente a nadie, les importan los civiles gazatíes, porque si les importasen los civiles gazatíes, estarían condenando la masacre del 7 de octubre, que es lo que llevó a 2 años de guerra, porque estarían condenando cuando se roban la ayuda humanitaria. A nadie le importa. Agarrarse de la bandera palestina, ponértela en los hombros, gritar Free Palestine y decir From the river to the sea, sin saber cuál es el río y cuál es el mar, lo único que hace es transformarte en un antisemita moderno. La kefía, la que usan en la flotilla, o la bandera palestina, es la nueva esvástica. Es la manera de decir, ay, soy antisionista, no soy antisemita. ¿Qué es ser antisionista? Si ni siquiera la gente entiende lo que es ser sionista. Cuando yo pregunto, ¿vos sabés qué es ser sionista? Es el derecho que tiene Israel a existir, a estar en la tierra que nos perteneció siempre. Ah, no, yo no sabía, yo creía que ser sionista era ser genocida. Entonces tenemos un grupo de personas que repiten discursos, tenemos a un grupo de personas que se aferran a relatos que cierran con sus creencias. No es el 100% de las personas. Yo estoy en las redes sociales hace 2 años y medio y desde que estoy en las redes sociales tengo infinidad de seguidores que me dicen, yo no sabía. Gracias por contarme esto. Por eso es tan importante lo que haces vos y lo que hacen tantas otras personas en redes sociales, que es brindar información, que es brindar contexto, que es hacer que la gente que quiere saber la verdad tenga acceso a la verdad. Sí, sí. Buah, es que podríamos hablar aquí horas, ¿eh? 20 años estuvo la zona de Gaza, la franja de Gaza, en manos de Egipto. En el año 2000 pudo haber una Palestina independiente y Arafat no quiso, por ejemplo. Hay un discurso espectacular de Hillary Clinton explicando la cantidad de veces que pudieron haber tenido un Estado. Sí, sí. Ellos nunca quisieron un Estado. Desde el 48 en adelante, ellos no quisieron un Estado. Ellos quisieron que nosotros no tengamos el propio. De hecho, se puede hablar horas de quién era Yasser Arafat, del invento de la causa palestina, del invento de la bandera. Yo cuando me hablan de Palestina, de la Palestina histórica, cuando tengo gente que me dice Jesús era palestino, y a mí ahí casi que me agarra un soponcio porque digo, Jesús era un judío de Judea, cuya última cena fue un ceder de Pesaj. A ver, la cruz de Jesús decía Inri, rey de los judíos. ¿Cómo va a ser palestino si Mahoma apareció en la historia en el año 570 y pico, 2500 años o después que nosotros? ¿De qué me están hablando? Si el templo está debajo de la mezquita, salvo que puedan manejar la física, no se pueden hacer construcciones inversas. Pero cuando a mí me hablan de un Jesús palestino, me doy cuenta que hay que explicar tantas cosas, hay que irse tan para atrás en cuestiones básicas, que si el otro no tiene ganas de escuchar, es imposible convencerlo. Sí, sí, sí. Es terrible, pero es así, es el muro con el que nos enfrentamos muchas personas todos los días. Podríamos seguir hablando de esto horas, horas y horas y horas, amiga. Cuéntame qué pasó con la visita de Milei a Israel. Que te he visto, vi que hiciste un vídeo en el que te quejabas de algo
Yo estaba muy enojada porque, a ver, cuando uno organiza un evento, tiene todo el derecho del mundo a invitar al evento a las personas que considere que tiene que invitar. Ahora, cuando un evento se invita a los amigos que no tienen redes sociales, que no son comunicadores, lo que va a ocurrir es que la gente de a pie no se va a enterar lo que está pasando. Milei es un personaje complejo, por decirlo de alguna manera. Milei sale del esquema del político. A mí me cuesta mucho diferenciar a Milei de su afinidad con Israel y con los judíos del presidente de Argentina. Yo hace 4 años que no vivo en Argentina y como yo digo siempre, yo hice aliá, que es venirnos a vivir a Israel. Nosotros tenemos el derecho al retorno. Nosotros podemos volver a Israel. Yo una vez decidí irme de Argentina, pero todos los días de mi vida desde hace 4 años elijo quedarme en Israel. Y yo sé que las cosas en Argentina no están bien, las cosas en Argentina no son fáciles, los procesos en Argentina son muy complejos, hubo muchos años de corrupción kirchnerista y nadie puede esperar actos de magia. Es, como yo digo siempre, es cuando uno va al gimnasio. Uno no es que hace así y al día siguiente se transformó en un ser musculoso. Es un proceso. Y lo mismo pasa con la política. Milei es un personaje raro dentro de Argentina. Yo prefiero no juzgar su política argentina porque yo hace 4 años que no estoy. Pero a mí me divierte Milei porque Milei en este momento se la juega por Israel y por los judíos. La vez pasada que Milei estuvo acá, que fue antes de la guerra de junio, yo fui invitada a varios lugares y pude cubrir y pude contarle a mis seguidores en las redes sociales qué es lo que había visto. Esta vez, con todo el derecho del mundo de los organizadores, algunos eventos fueron cubiertos, la capacidad del evento por los amigos. Entonces yo lo que salí a decir en las redes sociales es no esperen que yo les cuente qué es lo que está haciendo Milei en Israel, porque no estoy invitada. Porque por algún motivo que desconozco, decidieron no invitarme, y lo que no voy a poder hacer es contarles en primera persona. Y así como yo transmito Medio Oriente desde Israel, el país de los judíos, esta vez no se los voy a poder contar. Esto es lo único que dije. ¿Qué es lo que hizo Milei? Estuvo acá, estuvo prendiendo una antorcha para Yom Ha'atzmaut, para la independencia, recibió un premio honoris causa en una universidad, se reunió con el primer ministro, se reunió con el presidente, estuvo en el Muro de los Lamentos, estuvo en el Santo Sepulcro. A Milei no le gusta mucho el periodismo y no le gusta mucho la prensa. A los periodistas le costó mucho acreditarse y les costó mucho transmitir la visita de Milei. Milei volvió a anunciar un vuelo directo entre Israel y Argentina y nuevamente dijo que va a mudar la embajada a Jerusalén, nuestra capital eterna e indivisible, que básicamente es todo un reconocimiento para nosotros, es sumamente importante. Hay también un análisis que podemos hacer si es momento para que Milei viaje a Israel habiendo los problemas que hay en Argentina. Sí. Es momento para preguntarnos si está bueno para los judíos de Argentina que Milei se exponga tanto y se exprese tan a favor del judaísmo, no siendo él un hombre judío. Muchos empezaron a decir, Argentina es un país católico, apostólico, romano. ¿Por qué esta afinidad del presidente? Muchos contrarios a Milei, de alguna manera, desarrollan cierto antisemitismo porque relacionan a Milei con los judíos. Vamos a decir que Argentina tuvo 2 atentados terroristas, el de la AMIA y el de la Embajada de Israel, y no era Milei el presidente. Pero muchas personas dicen, bueno, las expresiones de Milei hacen que la República Islámica de Irán ponga el foco de posibles atentados terroristas nuevamente en Argentina. Es un personaje parecido, me parece a mí, al de Donald Trump. Son estos personajes de afuera de la política que son extraños. Sí, sí. No, yo coincido contigo. De hecho,
Creo que a Milei como supuesto libertario, yo no creo que sea un libertario al 100%, creo que es más un neoconservador, pero se le ataca bastante por el tema de la intromisión en asuntos extranjeros que no son de índole nacional. ¿Con esto qué quiero decir? Se le achaca mucho que se haya puesto tan a favor del Estado de Israel, tan a favor de la intervención militar en Irán, cuando uno de los principios básicos del libertarismo quizás sea la no agresión o la no intromisión en asuntos que sean foráneos. Entonces yo creo que, sinceramente, haga lo que haga Milei, se le va a criticar de cualquier forma. O sea, que porque él haga una defensa del judaísmo, la gente está diciendo, no, pero es que nos están poniendo en el foco otra vez y van a haber más atentados. Yo creo que el antisemitismo va más allá de lo que diga Milei, en mi opinión. O sea, si no lo hiciera, la gente le criticaría, oye, ¿y tú que eres tan a favor del judaísmo, por qué no proteges tanto? ¿Por qué no hablas más? ¿Por qué no vas a Israel? O sea, yo creo que se le criticaría de cualquier forma. El kirchnerismo es un cáncer. Yo se lo dije a los españoles durante muchos años cuando empezó a tener ciertas actitudes kirchneristas Pedro Sánchez. Yo les dije, yo vengo del futuro y están yendo por un pésimo camino. Los kirchneristas son personajes muy complejos, avalan la corrupción de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner y su familia se han hecho millonarios. Sí. Lázaro Báez, o sea, yo lo que siempre digo es, ustedes me están hablando de igualdad social, ustedes que entienden que la familia Kirchner se ha enriquecido ilícitamente, que tienen miles de causas de corrupción. La figura de Milei apareció para contrarrestar al kirchnerismo, porque lo que ocurrió es que en el medio estuvo Macri, y yo fui sumamente macrista, pero Macri termina siendo un personaje tibio para la política argentina. Yo decía, Macri es un personaje, un presidente para Suiza, y los argentinos no somos exactamente eso. Entonces apareció el personaje de Milei que, según yo veo las cosas, equilibra la balanza para el otro lado. Y los seguidores de Milei tienen esta actitud similar a las que tienen los kirchneristas. Todo lo que hace Milei está bien. Y de alguna manera yo me alegro que haya aparecido el personaje de Milei, porque la juventud no simpatizaba con Macri, no se sentía no había empatía, éramos como más las personas de 50 y pico. La juventud estaba con el kirchnerismo, estaba con esta cosa idealista. Bueno, los chicos que siguen a Milei tienen esta misma postura. Y si me preguntas a mí, yo prefiero que sigan a Milei a que sigan a Cristina Kirchner. Hay que ver en Argentina si se puede sostener una oposición al kirchnerismo. Hay que ver qué es lo que le va a pasar a Milei en las elecciones de medio término. Hay que ver qué le va a pasar a Milei en las próximas elecciones presidenciales. Sí, no, totalmente. A ver qué pasa. La verdad es que va a ser bastante interesante, ¿eh? ¿Cuándo son las elecciones de midterm en Argentina? No lo sé. Yo cuando me fui de Argentina tuve que cortar el cordón umbilical, porque yo no me fui voluntariamente de Argentina. Yo me sentí expulsada por el kirchnerismo. Yo, en Argentina, yo soy abogada. Yo en Argentina tenía mi vida hecha. Clase media muy cómoda, en un lugar en donde me podía expresar. Digo, yo llegué a Israel y me convertí en una analfabeta. Para mí fue muy incómodo irme de Argentina y lo mío fue un divorcio muy complejo con Argentina. Yo me desvinculé de Argentina por completo al punto tal de no poder escuchar ni las noticias, ni que me interesase absolutamente nada lo que estaba ocurriendo en Argentina. Debo decir que con el correr de los años me fui amigando con mi ex. Digo, ya no me resulta como tan problemático, pero yo no consumo programas de Argentina, no. Casi te diría que es como que me tiene sin cuidado. Y les deseo todo lo mejor del mundo. Mis amigos están en Argentina, mis amigos de toda la vida están en Argentina. Ojalá Argentina pueda salir del lugar en donde está. Lo que pasa es que en Argentina está llena de kirchneristas, que como digo yo, sistemáticamente, y lo digo de esta manera y se va a entender, son personas que hace décadas cagan en el mismo balde.
son personas que votan peronismo o kirchnerismo porque Perón le regaló a su abuela una máquina de coser. Son personas que no pueden salir de la pobreza. Son personas que entienden que eso que tienen es lo que van a tener para siempre y que no les importa que la hija de Cristina Kirchner, Florencia, sea multimillonaria y que diga que toda su fortuna es con la venta de cosméticos online. Entonces a mí me alejó de Argentina la educación de todas estas personas que nunca van a salir de esa zona de confort, que es una zona de mierda. Desconocía esta historia, amiga. Gracias por contármela. Yo siempre digo lo mismo. Creo que fíjate, yo he ido moderando mi mensaje. He cambiado el mensaje. Antes se decía que era una enfermedad mental. Ahora te digo que es una enfermedad del alma. Que consigue deshumanizar al ser humano. Consigue quitarle la dignidad, consigue quitarle el espíritu crítico, consigue arrojarte a un sitio muy oscuro del que es muy difícil salir. Es la cultura TikTok. Es la cultura fácil. A mí muchas veces me preguntan por qué hay gente, me pasa en Argentina, cuando me muestran marchas de la izquierda en Argentina o representantes de la izquierda en Argentina, que son seres que no representan a nadie, que el voto es irrelevante, que llevan la bandera de Palestina. Y yo digo, pobre gente, porque de verdad no saben qué están diciendo y qué están defendiendo. Pero lo que digo siempre es una persona que se sentía sola y que de pronto ve que al lado hay 10 personas con la misma bandera y de pronto son 20, son 25, son 100 y no tienen la más mínima idea qué es lo que están defendiendo. Pero de pronto, y quizás por primera vez en la vida, ya no se sienten solas en el mundo. Empiezan a sentir que son parte de un colectivo. Y que si además a esa gente les dicen que el colectivo es en contra de los judíos, y si dicen que es a favor de los niños de Gaza que mueren por desnutrición, y bueno, y de pronto por primera vez en la vida tienen un motivo para ser y un motivo para existir. Sí, sí. Los famosos sesgos de confirmación, sesgos de grupo. Madre mía, increíble. Oye, la última cosa, y ya no te robo más tiempo, la última cosa de la que quería hablar contigo es la nueva flotilla que se dirige hacia Gaza. O sea, no tuvimos bastante con una, que ahora tenemos otra. Voy a decir algo de la flotilla. Yo lo llamo el crucero del amor. Ujú. Y de hecho, hay casos de abuso, hay denuncias de abuso contra Ávila en esta flotilla. Vale. La flotilla es un chiste, porque si quieren hacer una flotilla, vayan a Sudán, vayan a Nigeria, vayan a lugares en donde en realidad hay hambruna. Cuando se decomisan las flotillas, de pronto hay una lata de garbanzos, 2 de arvejas y una de choclo, porque la tuya se lo comieron. Saben que no están trasladando ayuda humanitaria. Saben, además, y esto es lo más perverso, que nosotros no los vamos a dejar entrar. Porque yo desearía que los dejen entrar, que haga un deslinde de responsabilidades, que les digan, ustedes entran y luego se defienden del grupo terrorista Hamás como puedan. Luego ven los homosexuales de la flotilla cómo le explican al grupo terrorista Hamás que tira homosexuales desde las terrazas, qué es lo que hacen. Estas mujeres, esta Barbie Gaza, que era un personaje siniestro, que bailaba encubierta moviendo la cadera, entra así a Gaza y fíjate en cuánto tiempo te violan, te torturan, te secuestran. Es la nada misma. Esta flotilla es gente que no tiene absolutamente nada que hacer, que necesitan 3 minutos y medio de fama, que saben que luego sus países les van a pagar los vuelos para que regresen, que saben que el Ejército de Defensa de Israel los van a arropar porque van a estar mojados y les dan chaquetas y les van a dar un sanguchito. Son el hazmerreír. Lamentablemente es parte del circo financiado con los mismos fondos que financian a las universidades de Estados Unidos,
con los mismos fondos que financian a los grupos de izquierda en España. Es nada, es parte del circo. Y en este momento de noticia rápida, de noticia fácil, el circo vende. Sí, sí. Se te olvidó comentar, también financian universidades en Reino Unido, que es muy importante. Claro. Que se dice que... Sí. Financian en todo el mundo. Si hay algo que entendieron, es algo que todavía no entendió Israel, que es cómo manejar a la prensa y cómo manejar a la opinión pública. Wow, y a la academia. Claro, exactamente así. Sí, sí. Sí, ya nos hemos pasado de la hora y, oye, yo quería agradecerte que te hayas pasado por el canal. La verdad es que he aprendido mucho de ti y ha sido una pasada ya conocernos de forma virtual. A ver si algún día puedo volver a Israel y nos conocemos en persona. Así que te doy las gracias. Pondré en la descripción del vídeo en YouTube cómo encontrar tus redes sociales, quién eres, etcétera. Así que ha sido un placer y no sé si quieres decir algo más antes de despedir la conexión. Te agradezco muchísimo el espacio. Como digo siempre, en esta lucha existencial, los que no formamos parte del Ejército de Defensa de Israel, entablamos una lucha en las redes sociales. La gente no tiene que saber cosas de Medio Oriente, por eso nosotros intentamos, como yo digo siempre, explicárselo a mi tía Sarita, que es explicárselo sencillo, para que la gente que quiere saber entienda qué es lo que está pasando y que entiendan realmente que somos una muralla de contención contra los abusos, que apelamos a la democracia, que apelamos a las libertades, que no queremos convertir absolutamente nadie, simplemente queremos ser escuchados y confiamos en la inteligencia de la gente para que después pueda sacar sus propias conclusiones. Totalmente, totalmente. Ya sabes que la lucha contra el antisemitismo es la lucha de todos. Nada, desde aquí, desde Ciudad de México, que tengas buena noche. Creo que ya es de noche allí. Ya es de noche. Vale, pues pasa una buena noche y nos veremos pronto, ¿vale? Absoluta disposición para las veces que quieras charlar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amiga. Cuídate. Muchas gracias. Si te ha gustado la entrevista, dale a like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.